¿Nadie más llegó que no haya nombrado la lista? Ya. El día de hoy vamos a avanzar el tema de infecciones del tracto genital masculino y femenino. ¿Ya? Y hoy vamos a avanzar este tema, infecciones del tracto genital masculino y femenino. ¿Por qué es importante que sepan este tema? Porque el diagnóstico ustedes como médicos lo van a hacer en base a la clínica ya. Recordemos que muchas veces los laboratorios tardan días, horas, incluso hasta semanas. Y es muy importante el poder diagnosticar basándose en la clínica también. Porque recordemos que para un buen diagnóstico existen tres pilares. Ya saben cuáles son, ¿no? ¿Cuáles son? En la clínica, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Síntomas y signos. Muy bien, los síntomas y signos. En la epidemiología, Características como enfermedades de base, ¿ya? Enfermedades de base, la edad y el sexo de nuestro paciente, ¿ya? Y también se puede considerar en qué tipo de condiciones vive. Recordemos que existen enfermedades, puede que sean mal llamadas, pero enfermedades de la pobreza, que son características por esas situaciones de vida. Y en los laboratorios ya tenemos los diferentes cultivos y todo tipo de cultivos o pruebas serológicas. ¿Ya? Siguiente, ya. Bueno, para empezar, vamos a definir o repasar un poco de anatomía. ¿Ya? Tenemos al aparato sexual masculino. ¿Cuál es la función de este aparato? Va a ser el encargado de garantizar la reproducción en el varón. Y esto se va a dividir o va a tener diferentes zonas. Las principales estructuras pueden ser externas o internas. En las estructuras externas, ¿qué tenemos? Los testículos, el epidídimo, que es esto de acá, y el pene propiamente dicho. En las estructuras internas, ¿qué tenemos? Los conductos diferentes son los que se encuentran dentro, ¿no ven? Y las glándulas accesorias como la próstata y glándulas vulvouretrales. ¿Por qué debemos saber esto? ¿Por qué repasamos? Porque van a haber diferentes infecciones que se van a situar en un lugar específico. Puede que las infecciones se sitúen netamente en la uretra. ¿Y cómo se va a conocer? Uretritis. Cuando se sitúa en la próstata, prostatitis. Cuando se sitúa en el testículo, bueno, existe una inflamación. Exacto, existe una inflamación conjunta de tanto el testículo como el epidídimo, ¿ya? Que el cuadro clínico se va a llamar orquioepididimitis, ¿ya? Y eso, chicos. Siguiente. Ahora vamos a ver un poco también de anatomía del aparato sexual femenino. Lo mismo, se van a dividir en estructuras externas y estructuras internas. Las estructuras externas también van a ser conocidas como vulva. ¿Y por qué va a estar compuesta la vulva? Por la vagina, por los labios genitales mayores y menores y por el clítoris. Mientras que las estructuras internas tenemos al útero, las trompas uterinas y los ovarios. También cuadros clínicos característicos de cada zona. ¿Ya? Cuando hay infección o inflamación de la vagina, ¿cómo se conoce? Vaginitis. Cuando hay inflamación de toda la vulva, vulvovaginitis. Cuando tenemos afectación en el útero, más específicamente en el cuello, cervicitis. ¿Característico de qué enfermedad? Tenemos cervicitis, una que es no y otra que sí. Sí, tenemos cervicitis gonocócica y no gonocócica. Vamos a ver a continuación cuál es la diferencia entre ambas. La inflamación o infección de las trompas uterinas. Salpigitis, lo mismo, ¿no? Las mismas bacterias que producen la uretritis o la cervicitis pueden llegar a producir salpigitis. Y por último tenemos los ovarios o ureteritis, ¿no? No me recuerdo bien. ¿Cambia? Como a la tele, ¿no? Siguiente. Ya. ¿Cómo vamos a clasificar las infecciones del tracto reproductor? Tenemos infecciones endógenas. Cuando hablamos de endógenas, ¿a qué hacemos referencia? Del interior o de nuestro propio cuerpo, ¿no es? En este caso vamos a poner de ejemplo una infección femenina. Microorganismos que habitualmente se encuentran en la vagina. ¿Qué microorganismos tenemos que colonizan la vagina? Los lactobacilos acidóficos o
Bacillus de Berlín, muy bien. También tenemos otro microorganismo que se encuentra en pequeña cantidad. ¿Será que tenemos hongos? Sí. Hongos más específicamente, levadura, ¿como cuáles? Cándida albicans, ¿ya? Y también tenemos otro tipo de bacterias que es muy conocida, que si se produce una disbacteriosis, una alteración en la microbiota, se conoce como vaginosis. ¿Cuál es esa bacteria? Gardnerella vaginalis, muy bien. A continuación vamos a ver cuáles son los criterios para evaluar si es una vaginosis o una vaginitis. Recordemos que vaginosis con vaginitis no es lo mismo, ¿ya? Después tenemos infecciones de transmisión sexual. La forma de adquirir estas infecciones, en su mayoría, en un 99%, va a ser por vía sexual o por contacto sexual, ¿ya? Esto se va a ver principalmente en parejas sexuales que tienen ETS, puede ser una o ambas, ¿ya? ¿Qué ejemplo de enfermedades tenemos aquí? La gonorrea, producida por quién? Neisseria gonorrea, creo que así se pronuncia. No soy. No le voy a cambiar pila, ¿ya? Después tenemos a la clamidia, ¿ya? Es un cuadro clínico producido por una bacteria llamada Clamidia trachomatis. Igual existen diferentes serotipos, pero la más conocida es la Clamidia trachomatis, que produce 3 cuadros clínicos, si no me equivoco. Los más conocidos. El tracoma, por el serotipo ABC, tenemos la conjuntivitis inclusión al adulto y el linfogranuloma venéreo L1L2L3. Ah, ya. Perfecto. Y tenemos al chancro blando. ¿Qué bacteria produce este cuadro clínico? Haemophilus ducreyi. Muy bien, que es una bacteria intracelular. ¿Ya? La tricomoniasis. ¿Alguien que está avanzando parásito ya tocó este tema? No. Están saboteando la clase. ¿Ya? Tenemos a la tricomoniasis. Esto, si no me equivoco, es producida por un parásito. Tricomonas vaginales. Tricomonas vaginales es un parásito intracelular. ¿Ya? Ya, es un parásito que va a producir la tricomoniasis, muy característica por su clínica. Tenemos al herpes genital, producido por el virus del herpes simple. Puede ser tipo 1, tipo 2, papiloma de virus, por el virus del papiloma, y el famosísimo VIH. ¿Ya? También tenemos otro tipo de infecciones, iatrogénicas. Cuando hablamos de iatrogénica, ¿a qué hacemos referencia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Ya? Las iatrogénicas hace referencia, el término iatrogénico hace referencia al mal manejo del medio, ¿ya? En este caso puede ser producida por una infección secundaria a un procedimiento médico. Miren, desde el interior o el exterior del cuerpo, la contaminación puede ser tanto interna como externa. Tenemos endógena, por los microorganismos propios de la vagina. ETS, enfermedades de transmisión sexual, puede afectar el cuello uterino o la vagina, donde los organismos de esta zona van a producir este tipo de infecciones. Y por último tenemos contaminación desde el exterior, ¿ya? Un ejemplo que hay en esta diapositiva es la enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Por qué se va a caracterizar esta enfermedad? Esta enfermedad va a ser caracterizada primero por dolor pélvico, por fiebre y por una secreción anómala de la vagina. Y va a ser secundario a un procedimiento quirúrgico médico. En este caso dice, después de un aborto u otro procedimiento transcervical, ¿ya? También muchas complicaciones infecciosas del embarazo y del periodo postparto. Entonces, si les pregunto, ¿cuál es la clasificación de las infecciones del tracto reproductor? Y iatrogénicas. ¿Ya? ¿Quedó clara esa parte? ¿Sí? Siguiente. Ya. Ahora vamos a definir qué es una ETS. ¿Alguien me puede decir qué significa ETS? Enfermedad de transmisión sexual. ¿Ya? Son enfermedades que se contagian de una persona a otra. Usualmente, ¿cuándo? Durante el sexo vaginal, anal u oral. ¿Ya? Son muy comunes y muchas de las personas lo tienen. Pueden ser sintomáticos o pueden estar en estado de latencia. ¿Ya? Estos van a ser secundarios a una ITS, que no es lo mismo. Si yo les pregunto, ¿será que es lo mismo ITS que ETS? No. ¿Qué viene primero, la ETS o la ITS?
infección de transmisión sexual, ¿ya? Las infecciones del tracto reproductor son causadas por microorganismos que pueden estar presentes en el tracto reproductivo o bien pueden ser introducidas. Recordemos que pueden ser endógenas o exógenas, ¿ya? Desde el exterior durante el acto sexual o durante procedimientos médicos. Cuando hablamos de procedimientos médicos, ¿qué tipo de infección? Iatrogénico. Perfecto. Esto es lo que les mencionaba, chicos. Una ITS no es lo mismo que una ETS, ¿ya? Una ITS se define como la infección de la transmisión sexual. Y recordemos que las infecciones muchas veces empiezan por un estado agudo, mientras que la ETS va a ser una complicación, ¿ya? Una complicación. En otras palabras, podemos asociarlo como algo agudo y algo crónico, ¿ya? La ETS es una enfermedad causada por el estado avanzado de una ITS. Un ejemplo de una ITS tenemos, por ejemplo, el VPH, el virus del papiloma humano, y una ETS, cáncer cervicouterino. ¿Ya? ¿Será que el cáncer puede ser agudo? Es un proceso crónico, ¿ya? Que se da a lo largo de mucho tiempo. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Porque vos no apareces con cáncer de la nada, digamos. Es algo que fue secundario, otro tipo de lesión o patología. ¿Ya? Ahora vamos a ver algunas cifras sobre las ETS, ¿ya? Infectados en un día, más de 1 millón, ¿ya? Por ejemplo, ahorita mientras yo estoy hablando, hay muchas personas que se están infectando con una ITS o una ETS en este caso. Anualmente, 376 millones de personas son contagiadas con clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis, ¿ya? Y portadores de VHS, ¿qué significa VHS? Virus del herpes simple, ¿ya? Alrededor de 500 millones. Bueno, vamos a empezar con las ETS en el hombre, ¿ya? Tenemos la uretritis. ¿Por qué se va a caracterizar? Se caracteriza por presentar algunos signos y síntomas del síndrome miccional. ¿Alguien se acuerda cuáles son los síntomas y signos del síndrome miccional? Uria y disuria. ¿Ya? ¿Cuáles son? Disuria, oliguria y polaquiuria. ¿Ya? Recordemos que esto, ¿en qué otro tipo de infecciones o enfermedades veíamos este síndrome miccional? No, tal cosa esa. ¿Ya? En infecciones del tracto urinario tenemos disuria. ¿Qué es la disuria? Dolor al orinar. Oliguria. Disminución de, bueno, en este caso lo definimos como disminución de la tasa de filtración o disminución de la producción de orina, en otras palabras. Y polaquiuria, aumento de la sensación, ¿no es?, de ir al baño. Pero por culpa de la disuria no puede lograr el vaciamiento vesical. ¿Ya? ¿Por qué más se va a caracterizar una uretritis? Principalmente por eliminación de secreción, ¿ya? Y vamos a tener uretritis gonocócica y uretritis no gonocócica. La uretritis gonocócica, ¿por quién va a ser producida principalmente? Neisseria gonorrhoeae. Muy bien. Mientras que en la uretritis no gonocócica, principal agente etiológico productor de uretritis no gonocócica. Ureaplasma urearítico, clamidia trachomatis y exacto, ese es genitalium. Pero lo que la doctora maneja son estos dos tipos de bacterias, ¿ya? Ureaplasma urearítico y clamidia trachomatis. ¿Quedó claro entonces uretritis del hombre? Recordemos que en muchos de los casos cuadros clínicos, la uretritis en el hombre es en un porcentaje más elevado sintomático que en la mujer. ¿Ya? ETS en hombre, ya tenemos uretritis cervicitis, en este caso no habría cervicitis. ¿Ya? La uretritis, si es gonocócica, va a ser producida por, si no es gonocócica, ureaplasma urearítico y el micoplasma genitalium, que mencionó su compañero. ¿Ya? Sí, porque después tenemos las más frecuentes y las poco frecuentes que ya son producidas por virus y algunos parásitos. También por hongos, especies de cándida. La uretritis no gonocócica rara es producida por enterobacterias, Treponema pallidum. ¿Qué cuadro clínico produce esta bacteria?
Sífilis. El chancro duro, sífilis. Condiloma acuminata, otros adenovirus, hemófilos SPP, Neisseria meningitis, Clostridium difficile y anaerobio. Aquí tenemos la ITS. En este caso, ¿qué vemos acá? Una secreción uretral, ¿ya? ¿Y de qué podríamos pensar en este caso? ¿Ya? Muy bien, en esa bacteria. Pero en un cuadro clínico, ¿qué decimos cuando vemos esto? ¿Qué tiene, decimos la paciente? Una uretritis, ¿ya? Y puede ser gonocócica o no gonocócica. ¿Y eso cómo lo vamos a diferenciar? Uno, por la clínica, pero principalmente por los laboratorios, ¿ya? Aquí tenemos esta bacteria muy conocida. ¿Cuál es? Son diplococos gram negativo encapsulados. No encapsulados, perdón. Diplococos gram negativo no encapsulados, en forma de riñoncito. ¿Ya? Neisseria gonorrhoeae. ¿Ya? Ahora vamos a ver las ETS en mujeres. Tenemos la cervicitis. Se presenta como micciones frecuentes, dolorosa, dispareunia. ¿Qué es la dispareunia? Dolor al tener relaciones sexuales. También va a estar acompañado por sangrados vaginales. El diagnóstico se hace mediante un examen pélvico. Más adelante vamos a ver cómo debemos hacer ese examen pélvico y cómo debe ser la toma de muestra. Si tratamiento puede causar una enfermedad inflamatoria pélvica, que es lo que le expliqué al comienzo, ¿ya? Que ocasiona infertilidad, embarazo ectópico y dolor pélvico crónico, ¿ya? En las embarazadas con cervicitis puede transmitir a sus hijos durante el parto, causando oftalmia neonatal y neumonía. Cuando hablamos de esto, yo me acuerdo de una bacteria que la doctora mucho menciona que causa ceguera neonatal. ¿Cuál es? Como una complicación. Sí, porque primero le causa una conjuntivitis neonatal y posteriormente pasa a ser una ceguera. Muy bien, una ceguera. Vale, está bueno. Buenas tardes, doctora. Se adelantó. Ya, pasa. Ya, aquí podemos ver una imagen referente al examen pélvico, que a continuación vamos a ver cómo debemos realizar. ¿Ya? Debemos introducir nuestra mano a la altura de la vagina y posteriormente realizar una leve presión a la altura del útero para ver si existe dolor o alguna anomalía. ¿Cierto? Ya. Entre otro tipo de ETS de mujeres tenemos a la vaginitis, ¿ya? Que esta principalmente va a ser causada o provocada por un hongo y un parásito, Candida albicans y Trichomonas vaginalis. ¿Será que existe Candida albicans en el aparato reproductor femenino? Sí, muy bien, en bajas cantidades. ¿Qué vamos a definir como vaginitis? La definición es la inflamación de la vagina. Principalmente estas vaginitis van a ser causadas por un desequilibrio en la flora vaginal o una infección, ¿ya? Puede ser secundario a un embarazo, en la fase premenstrual una reducción en los niveles de estrógeno después de la menopausia y también por el uso de anticonceptivos. ¿Qué síntomas van a ser los más frecuentes en este caso? Tenemos al prurito vulvar y principalmente la secreción vaginal anormal. Ya cuando hablamos de Candida albicans y Trichomonas, cada una va a tener su secreción vaginal característica. En este caso, cuando hablamos de Candida albicans, la secreción vaginal va a ser de color blanquecina, ¿ya? Muchos la asemejan a una leche coagulada, mientras que la secreción producida por la Trichomonas vaginalis va a ser una secreción amarilla verdosa y muy mal oliente. Pero no tiene un... ¿Sí, doctora? ¿Ya? Y también otro síntoma característico va a ser la dispareunia. ¿Qué dijimos que es la dispareunia? Muy bien. Entre otro tipo de ETS en mujeres tenemos la vaginosis. Cuando hablamos de vaginosis tenemos que hacer referencia a este tipo de bacterias. ¿Y qué es la? Desde el grupo aquí la No, doctora. ¿Ya? Cuando hablamos de vaginosis, ¿a qué hacemos referencia? Principalmente a un desbalance en la flora vaginal. ¿Ya?
A diferencia de la vaginitis, no produce síntomas o signos de inflamación ni migración leucocitaria. Suele afectar principalmente a mujeres en edad fértil. Actividades como relaciones sexuales sin protección o las duchas vaginales aumentan frecuentemente el riesgo de estas infecciones. En algunos casos no hay síntomas, ¿ya? ¿Pero por qué va a ser caracterizada esto? Primero, por una secreción vaginal grisácea y maloliente, ¿ya? Cuando realizamos una prueba, que es la prueba del hidróxido de potasio 10%, esta secreción libera un olor característico, que es el olor a pescado, ¿ya? Vamos a tener un pH vaginal elevado y, lo más característico, presencia de células clave en el frontis, que son conocidas como células guía. ¿Qué son las células guía? Son células epiteliales vaginales rodeadas de bacterias, en este caso. Aquí tenemos cómo es la secreción de una vaginosis producida por carnereras vaginales. Es una secreción grisácea maloliente, ¿ya? Tenemos criterios que nos ayudan a evaluar si hay una vaginosis o no. Estos criterios van a ser conocidos como criterios de Amsel, ¿ya? Si el pH vaginal está mayor a 4,5, ya va un punto. La presencia de células guía nos orienta directamente hacia este diagnóstico. También vamos a tener la prueba de hidróxido de potasio positiva y, por último, secreción fina, grisácea, olor a pescado. Cuando tenemos todos estos parámetros, ya debemos decir que estamos hablando de una vaginosis, ¿ya? ¿Y de qué bacteria debemos sospechar? Carnereras vaginales. Muy bien. En todos estos tipos de ETS, tanto en hombres y en mujeres, vamos a tener las úlceras. Recordemos que existen muchos microorganismos o diferentes microorganismos productores de úlceras, y cada uno se diferencia de las demás. Estas van a ser transmitidas por el acto sexual. Puede ser producida por un virus, como en el caso del virus del herpes simple, que es la más frecuente. También existen úlceras no dolorosas, ¿ya? Producidas por el treponema pálido, que se conoce como chancro duro, ¿ya? Esto en el estadio primario de la enfermedad, que se va a caracterizar por úlceras bien delimitadas, ¿ya? Con una consistencia dura y generalmente son indoloras, ¿ya? A diferencia del chancro blando o chancroide, producido por Haemophilus ducrenis, ¿ya? En este caso, la úlcera va a ser de bordes difusos o más delimitados, un fondo sucio o una base sucia, y se va a caracterizar principalmente por ser dolorosa, ¿ya? Ahora tenemos un pequeño cuestionario. Ya, continuamos. Sí, Guaycho, sí, está, doctora. Guaycho, dijo, doctora. Guaycho, dice. Sí, ahí está, doctora, presente. Ya, cite los microorganismos que forman parte de la flora normal genital. ¿Será que tenemos microorganismos o microbiotas en el útero, las trompas, los testículos, en la próstata? No, es estéril, muy bien. En la vagina, ¿qué tipo de microorganismos tenemos en este caso? Lactobacilos, algunos hongos, candidálicas y diferentes tipos de microorganismos. La vagina de las niñas tenemos estreptococos y stafilococos. ¿Qué instrumento utiliza para la toma de muestra de flujo vaginal de una mujer sexualmente activa? El espéculo. Muy bien, ¿esto para qué nos va a ayudar? Se introduce el espéculo y ayuda a dilatar o separar las paredes vaginales. Esto para tener una mayor o mejor visibilidad. Una vez que se toma la muestra, ¿cuáles son los pasos que se siguen para realizar el análisis microbiológico? ¿Se acuerdan cuáles son los pasos del análisis microbiológico? Primero tenemos el examen directo, después de Grant, después viene el cultivo, programa el informe final, ¿ya? ¿Qué microorganismos se pueden observar en el examen directo? Levaduras y parásitos, ¿ya? Ahí está. El pH normal de la vagina es ácido. ¿Debido a la presencia de qué? Lactobacillus acidophilus. Muy bien.
microorganismos patógenos productores de úlceras. Tenemos a la sífilis. ¿Cuál es el principal microorganismo productor de sífilis? Treponema pálido. Treponema pálido. ¿Ya? ¿Por qué se va a caracterizar? Por una úlcera dura y Indolora, Única bordes de bordes definidos. Bien definidos. Muy bien. ¿Qué análisis solicitamos en este caso? campo Microscopía, campo oscuro y PRN. Exacto. Después tenemos otro tipo de infección, herpes, producida por el virus del herpes simple, ¿ya? Principalmente tipo 2. ¿Cuál va a ser la característica de este cuadro clínico? La vesícula dolorosa, ¿ya? ¿Y qué análisis solicitamos? Tubo celular. Después tenemos el chancro blando, producido por qué bacteria? Hemófilos ducreyi. Hemófilos ducreyi. Muy bien. ¿Por qué se va a caracterizar esta úlcera? Pseudogranulosa blanda, bordes difusos. Muy bien, o de bordes más. No asistió, doctora. Vázquez, Tampoco llegó cuando llamé. tampoco. No está. Echeverría, Ayala. Sí, está. Ya. Y después tenemos otro cuadro clínico que se conoce como el papiloma, producido por Papiloma humano. papiloma humano. ¿Por qué se va a caracterizar? Por la presencia de verrugas, ¿ya? Muchas veces estas verrugas pueden aparecer y desaparecer o pueden complicarse hacia un tipo de cáncer. ¿Qué análisis solicitamos? Cultivo celular. Aquí tenemos un ejemplo de la microscopía de campo oscuro, donde observamos los treponemas. Así se observan los treponemas en la microscopía de campo oscuro. Les pregunto, ¿en qué estadio de sífilis podemos observar los treponemas? En el primero, Secundario. en el primario y el secundario. Muy bien. Ahora tenemos microorganismos patógenos que producen secreciones en la infección. Tenemos vaginitis, que puede ser producida por Candida albicans, que se va a caracterizar por una secreción Blanca lechosa. blanca lechosa. ¿Ya? ¿Y qué análisis debemos solicitar en este caso? Examen directo. ¿Ya? También tenemos otro microorganismo que es la Trichomona vaginalis. ¿Por qué se caracteriza la secreción de esta secreción espumosa amarilla verdosa y maloliente? ¿No es? ¿Qué examen debemos solicitar? Muy bien. Y cuando hablamos de vaginosia, ¿a qué hacemos referencia? ¿Ya? ¿Y qué es la vaginosia? Es producida por un desbalance En la la flora. flora vaginal. Muy bien. En este caso hacemos referencia a la gardnerella vaginalis. Y también va a tener una secreción característico típica, que es la secreción grisácea y con un olor muy particular. Olor a pescado. ¿Ya? ¿Qué análisis solicitamos acá? Cultivo de secreción vaginal, donde debemos observar la célula guía y una prueba de hidróxido de potasio al 10%. ¿Ya? Otra infección tenemos a la cervicitis y la uretritis. Estas pueden ser uretritis o cervicitis gonocócica o no gonocócica, dependiendo del agente etiológico productor. En la gonocócica principalmente tenemos a la Neisseria gonorrhoeae, que es una bacteria de Diplococcus negativo, la cual se va a caracterizar por una secreción cervical escasa, ¿ya? Por eso decimos que la cervicitis gonocócica en la mayoría de las mujeres son asintomáticas, ¿ya? Mientras que la secreción uretral va a ser abundante en el caso del hombre. ¿Qué análisis solicitamos aquí? Cultivo de secreción uretral. Y cuando hablamos de una cervicitis, ya, cultivo de exudado o cultivo de secreción cervical. Muy bien. Y tenemos otro agente etiológico productor de uretritis y cervicitis no gonocócica. En este caso tenemos a la Chlamydia trachomatis, que es una bacteria intracelular. ¿Qué tipo de secreción va a producir esta? Una secreción amarillenta no abundante. ¿Y qué análisis solicitamos? Inmunofluorescencia. Muy bien. Ahora, vamos a ver cuáles son las introducciones para tomar una muestra de secreción vaginal. Como todo tipo de muestra, sea para un cultivo, para una toma de exudado faríngeo, amigdalino, la principal recomendación es no tomar antibióticos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto puede alterar o nos puede dar falsos negativos. ¿Ya? Se indica principalmente 72 horas antes no se debe tomar antibióticos. ¿Ya? Otra,
No colocarse cremas ni óvulos, ¿ya? Lo mismo, porque puede alterar los microorganismos o microbiota que tenemos adentro. No hacerse lavados internos o duchas vaginales en las mujeres adultas. Realizar higiene de genitales externos con agua y con jabón la noche antes del estudio. ¿Esto para qué? Para evitar contaminación al momento de la toma de muestra, ¿ya? Y por último, y más principal, no tener relaciones sexuales 48 horas antes, ¿ya? Si les pregunto cuáles son las instrucciones para una buena toma de muestra de secreción vaginal. No tomar antibióticos. Colocarse cremas, ¿Ya? no tener relaciones sexuales 48 horas Ya. antes, no ducharse, No tener duchas vaginales en mujeres adultas. Salazar Gómez. De la doble. y lavado. Gómez. Salazar Gómez. No, doctora. No es este grupo. Gabriela H. Gabriela H. sí está. ¿Ya? Entonces quedaron claras cuáles son las instrucciones que debemos dar a nuestro paciente para posteriormente realizar una buena toma de secreción vaginal. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos. Primero, debemos revisar los genitales externos, ¿ya? En busca de lesiones, úlceras, vesícula, verrugas y flujo de vulva. ¿Por qué? Cuando buscamos úlcera, más o menos de qué estamos sospechando. Pues debemos observar si tiene algún tipo de chancro producido por... Puede tener sífilis o puede tener hemófilos ductei. Muy bien. Cuando hablamos en búsqueda de vesícula, herpes, verrugas, virus del papiloma humano y flujo de vulva, si no tiene algún tipo de vaginosis o vaginitis. Muy bien. En niña o mujer con himen intacto, tan solo debemos esperar que la secreción se salga al exterior para así ser obtenida. ¿Esto por qué? Porque debemos que, recordemos que en las mujeres que no han tenido relaciones sexuales o en las niñas existe una membrana, creo que mal llamada, ¿ya? Que se conoce como himen. En mujeres que no hayan tenido contacto sexual, en las mujeres que sí tuvieron contacto sexual, ahí sí debemos usar esta herramienta llamada espéculo. Mientras que en las que no tuvieron relaciones sexuales en niñas, hay que esperar a que salga la secreción para no dañar el... Muy bien. Primero, una vez introducido el espéculo en el canal vaginal, se utilizan 3 hisopos, ¿ya? En el primer hisopo se toma la muestra de las paredes vaginales. Gabriela Zavala, no me dijo. Si es doctora, no vino, ¿cómo está? Va a venir a las 4:45, doctora. Que sí está. ¿Ya? El primer hisopo se toma la muestra de las paredes vaginales y esta debemos sembrar en un medio de cultivo. Y además de realizar una prueba de hidróxido de potasio. ¿Para qué? Para confirmar o descartar una posible. Y para buscar qué microorganismo. Ganadería vaginal. Muy bien. El segundo hisopo se toma la muestra del endocervix, introduciendo 2 centímetros, mantener 15 pulgadas o 15 minutos, 15 segundos, perdón, y retirar la muestra. Para buscar microorganismos como de qué tipo. Muy bien, y la milla transcurrente. El tercer hisopo debemos introducirlo en el canal vaginal, donde la secreción la vamos a colocar en un portaobjeto. ¿Esto para qué? Para realizar una incisión de grano y luego introducirlo en un tubo de 0,5 ml con solución fisiológica estéril para realizar un examen directo. Cuando vamos a realizar un examen directo, ¿qué microorganismos estamos buscando? Levaduras, ¿sí? Parásitos. Muy bien. Recordemos que estos son microorganismos macro o más grandes que las bacterias, por lo tanto se pueden observar en examen directo. ¿Ya? Aquí está. Introducimos el espéculo. ¿Cuántos hisopos debemos utilizar? 3. El primero para realizar un cultivo y una prueba de hidróxido de potasio. Aguilera Vargas. Esta receta. ¿Ya? Y el segundo y el tercero para realizar un examen directo y una adicción de grano. ¿Ya? Aquí está paso por paso. Primer paso, introducir el hisopo 2 a 3 centímetros y rotar dentro de la uretra. En este caso para tomar muestra de secreción uretral. Este tipo de muestra es una obtención muy dolorosa para el paciente.
¿Ya? Debemos introducir el hisopo 2 a 3 centímetros por el orificio del pene o de la uretra femenina en este caso, y debemos botar dentro de la uretra para sacar una muestra. En este caso vamos a usar 2 hisopos. El primer hisopo lo vamos a utilizar para realizar una Digestión de grano. y el segundo para cultivo. Cuéntenme. ¿Qué bacteria se identifica al mezclar una gota de secreción con hidróxido de potasio al 10%? Candela vaginal. Y cuando es positiva, ¿en qué consiste cuando esta prueba es positiva? ¿De qué cuadro clínico estamos hablando? ¿Ya? De una vaginosis. Cuando la prueba es positiva, esta va a desprender un olor característico. El olor a pescado. Muy bien. Un signo característico que se observa en la admisión de Gram y en el examen directo en esta infección es la observación de células guía. Creo que les definí qué son las células guía. ¿Qué son? Muy bien. ¿Van a ser características de qué cuadro clínico? Él asiste a otras prácticas, doctora. Mariela Chávez. Ya. Cita el micro. Mariela Chávez. Correa es doctora. Mariela Chávez Ortiz. No es de grupo, doctora. Viveros. Viveros Saben Uribe. sus alumnos que saben por qué verdad. Viveros es él. Vivero sí es mi grupo, pero no asiste a esta clase, doctora. Castelo. Castelo sí. Cite el microorganismo que produce vaginitis con una secreción blanquecina con aspecto a leche cortada. Le mencioné cuál era el microorganismo productor de este tipo de secreción. Candida albicans. Es un hongo, más específicamente una levadura, que se encuentra como microbiota tanto en el tracto genital femenino y en algunos casos también se encuentra en la boca. ¿Ya? Esto va a producir un cuadro clínico característico en pacientes inmunodeprimidos, que lo vemos acá, que se conoce como MUGE o candidiasis oral. ¿Ya? Cuando les pregunte el MUGE o candidiasis oral, ¿en qué tipo de pacientes principalmente lo podemos ver? Inmunodeprimidos. Un ejemplo. Pacientes con cáncer o VIH. Muy bien. Cita el parásito flagelado que produce vaginitis con secreción abundante de aspecto amarillento. ¿Cuál era ese parásito? Participen, chicos. Tricomona vaginalis. Muy bien. ¿Qué bacteria se identifica con la adquisición de Gram bajo la forma de diplococo Gram negativo intracelulares? Muy bien. Ante la presencia de úlceras en genitales externos, ¿qué microorganismos investigaría complete el siguiente esquema? ¿Ya? El virus del herpes genital produce la bacteria Treponema pallidus. ¿Qué cuadro clínico produce? Sífilis. Muy bien. Clamidia trachomatis produce el granuloma venéreo, serotipo L1, L2, L3. ¿Ya? El Haemophilus ducreyi, ¿qué tipo de chancro produce? Chancro blanco. Y por último, el virus del papiloma humano, VPH. ¿Alguien conoce este tipo de verruga? ¿Ha visto alguna vez? En foto, no sé. ¿Sí? Ya, ahora vamos a los casos clínicos. ¿Alguien puede leer el primer caso clínico, por favor? Mujer de 33 años, embarazada de 4 meses, acude a consulta ginecológica por presentar hace 3 días prurito vulvar y vaginal intenso con leucorrea vaginal blanquecina profusa asociada a disuria. Sin tenesmo vesical ni polacuria, refiere tener una pareja estable hace 7 años, sufre de dispareunia. El examen ginecológico reveló un pH vaginal de 3,9. Se solicitó examen de secreción vaginal. En la microscopía directa se descartó vaginosis. En la tinción de Gram se observaron leucocitos, 5 por campo de 400 y levaduras con hijas. En el examen directo no se observan trichomonas. En el cultivo de agar Saurau se constató a las 24 horas crecimiento de colonias de levaduras. Crecimiento de colonias de levaduras. Recordemos cuál es la clínica de nuestra paciente. Prurito. Ya. ¿Con qué clínica nos llegó nuestra paciente? Con
prurito vulvar y vaginal tenso. Cuando hablamos de prurito, ¿a qué hacemos referencia? Picazón. Picazón, sensación de picazón, ¿ya? O picazón. Con una leucorrea blanca y profusa. Ya más o menos nos estamos orientando al diagnóstico. Nos llegó con disuria, que es dolor al orinar, pareunia y un pH vaginal de 3,9. ¿Alguien sabe cuál es el valor normal del pH vaginal? A ver, chicos, ¿cuál es la vacuna que se da para la tuberculosis meningia? ¿Cuándo se aplica la BCG? Al primer mes de nacimiento. ¿A cuándo? A ver, Al primer mes de nacimiento. al primer mes de vida, ¿no es cierto? Sí. O eso no es. Yo todavía les he dicho esa marquita que tienen aquí en su brazo, es hasta el primer mes de vida que se aplica la BCG. ¿Cuál es la que se aplica al segundo, cuarto y sexto mes de vida? La pentavalente. ¿Y qué cubre la pentavalente? ¿Cubre tuberculosis? En los datos epidemiológicos estamos hablando de una mujer embarazada, ¿ya? De 33 años de edad, una pareja estable de hace 7 años. ¿Qué diagnóstico diferencial tenemos en este caso? Recordemos que en el cultivo se observaron González Franco. González. ¿Está presente? Sí, ahí está. Se observaron crecimientos de hifas o levaduras en este caso. Y más o menos aquí, diagnóstico, nos estamos orientando esto a una candidiasis o una pneumoniasis, ¿ya? ¿Qué análisis debemos solicitar? Cultivo de secreción vaginal, prueba de hidróxido de potasio para descartar una o confirmar una vaginosis y un examen directo, muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico final entonces? Por candidiasis, ¿ya? Las levaduras causantes del fluovaginismo forman parte de la flora normal del tracto genital femenino, respiratorio y el tracto gastrointestinal de la piel y mucosa. Las infecciones suelen ser de origen endógeno, ¿ya? Luego de terapia con antibióticos, inmunodepresión, corticoterapia, ¿ya? Los pacientes que reciben corticoides se caracterizan por ser inmunodeprimidos, ¿ya? Pacientes diabéticos, obesos, con estrés, Gómez Quispe. ¿está presente? ¿Ya? Y pacientes que reciben anticonceptivos. Caso clínico número 2. Joven varón de 25 años acude a la clínica quejándose de dolor al orinar, además de una secreción uretral, ¿ya? Este no tiene antecedentes médicos significativos. Durante la entrevista admite haber tenido múltiples parejas sexuales sin protección en los últimos meses, ¿ya? En el examen físico revela una secreción purulenta en la uretra. Se toma una muestra de la secreción para análisis y en los datos del laboratorio nos da tinción de Gram, donde se observan diplococos gram negativos intracelulares en el flotis de la secreción uretral. ¿De qué bacteria vamos sospechando también? Neisseria urinariae. Aquí ya prácticamente casi nos dijo el diagnóstico, ¿no? El diplococo gram negativo, más una secreción uretral. Recordemos que el diagnóstico se basa en pilares, ya saben cuáles son. En la clínica nuestro paciente nos llegó con dolor al orinar y lo más característico, una secreción uretral purulenta. En la epidemiología, recordemos que nuestro paciente es muy promiscuo, podríamos decir, en este caso tuvo muchas relaciones sexuales con diferentes parejas y sin protección. En la bacteriología, extinción de Gram, la bacteria que observamos es Staphylococcus gram negativo, por lo tanto el agente etiológico. ¿Cuál es el diagnóstico final en este caso? ¿Es uretritis gonocócica o no gonocócica? Gonocócica, muy bien. Aguda, ¿ya? Recordemos que la uretritis gonocócica va a constar de dos periodos, un periodo agudo y un periodo crónico. El periodo agudo se va a caracterizar por una secreción uretral purulenta abundante, mientras que en el crónico solo vamos a observar una secreción matinal, que lo vamos a observar en las primeras horas de la mañana, ¿ya? Uno de los antibióticos de elección es la penicilina. Para iniciar tratamiento con este antibiótico, usted primero debe solicitar la prueba B, la cual debería dar negativa. ¿Qué prueba debemos pedir?
infección a la penicilina o prueba de la penicilinaza. En base a eso debemos dar nuestro tratamiento. Debido a que esta bacteria produce beta-lactamasa, los impide su tratamiento con penicilina. ¿Cuál es el antimicrobiano más utilizado para este tipo de infección en la actualidad? Fosforina, macrólido y aminoglucósido. ¿Cuál podría ser una de las complicaciones de la infección en el varón en caso de no realizar tratamiento de una uretritis gonocócica? La estenosis uretral, y en las mujeres salpingitis, periperitonitis, además de una enfermedad inflamatoria pélvica. Perfecto. ¿Cuál de los siguientes síntomas no está asociado comúnmente a la uretritis gonocócica? ¿Será que la secreción uretral purulenta está asociada a una uretritis gonocócica? Sí. ¿Podemos ver dolor al orinar? Sí. ¿Existe ardor uretral? Sí. ¿Y las úlceras genitales? Y en este caso no, ya, porque va a ser característico de otro tipo de cuadro clínico producido por otra razón. Caso clínico número 3. Asiste a las prácticas en T1, doctora. Está presente. ¿Alguien puede leer este caso clínico, por favor? Ana de 26 años acude a una consulta debido a un cuadro de flujo vaginal aumentado con color grisáceo con olor a pescado y prueba de dióxido de potasio positivo. Se solicitó cultivo de secreción vaginal completo. Ya, con estos datos de aquí tenemos una secreción o un flujo vaginal aumentado de color grisáceo con un olor característico que es el olor a pescado y más una prueba de hidróxido de potasio positiva. ¿De qué debemos pensar? Y hablamos de qué cuadro clínico? Vaginosis. Muy bien, ¿ya? En base a la clínica nomás, más esta prueba de laboratorio, ya yo tengo el diagnóstico. ¿Ya? Está presente. La clínica, un flujo vaginal aumentado de color gris con olor a pescado. Diagnóstico diferencial. ¿Qué diagnóstico diferencial pondríamos en este caso? Puede ser una vaginosis, una tricomoniasis, una candidiasis, aunque esta se descarta con la prueba de hidróxido de potasio. ¿Cuál es el aspecto de secreción en una candidiasis? ¿Cómo es la secreción en una candidiasis? Como la leche cortada. Como la leche cortada. Muy bien, como leche cortada. ¿Ya? En una tricomoniasis, De color amarillo. amarilla, verdosa y característicamente espumosa. ¿Ya? En una gardnerela, grisácea con olor a... Muy bien. ¿Cuál sería el diagnóstico final de este cuadro clínico? Vaginosis, ¿ya? Una vaginosis. ¿Cuál es el signo patognomónico de una vaginosis? ¿Ya? Pero principalmente la... Muy bien. El olor a pescado y la presencia de células guía en un examen directo. Y el tratamiento es intravenoso. ¿Ya? Caso clínico número 4. ¿Quién lo puede leer? Varón de 27 años acude a la consulta médica con una úlcera indolora en el pene que apareció hace 3 semanas. Durante la entrevista admite haber tenido relaciones sexuales sin protección con múltiples parejas del mismo juicio. Al examen físico se observa una úlcera única, limpia y bien delimitada conocida como chancro. Muy bien. ¿Se recuerdan cuáles son las características o diferencias entre el chancro blando y el chancro duro que les mencioné? ¿Cuáles son? El chancro duro, ¿por qué se caracteriza? Por tener Primero, por bordes bien delimitados. ¿Va a ser una lesión dolorosa o indolora? Indolora. Muy bien. Aquí. ¿Ya? Va a ser un fondo limpio, una base limpia. Y en base a eso ya debemos tener o orientarnos hacia un diagnóstico. ¿Cuáles son los datos clínicos? Una úlcera indolora en el pene, única, limpia y bien delimitada. ¿Qué datos epidemiológicos tenemos? Que nuestro paciente tuvo relaciones sexuales con múltiples parejas sin protección. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial. Cuando hablamos de diagnóstico diferencial, es un diagnóstico parecido, ¿ya? Pero no el diagnóstico final. En este caso, chancro blando y nuestro diagnóstico final, chancro duro. ¿Y cuál es el agente biológico? Treponema pálido, ¿ya? El cuadro clínico como tal es sífilis en el estadio primario, donde observamos el chancro blando, el chancro duro, perdón.
Caso clínico número 4. Como médico, ¿qué análisis bacteriológico solicitaría para confirmar el diagnóstico? Microscopía de campo oscuro. Microscopía de campo oscuro. Agreda. No, espera. Quimia. No son de este grupo, otra. Quimia, creo que es del D3. Él sí es, pero asiste a la práctica de la vida. Ella no asistió hoy día, pero vino a la práctica. Ahí está. ¿Ya? ¿Cuál es la principal complicación de la sífilis no tratada en la fase primaria? La neurosífilis. ¿Ya? Recordemos que la sífilis primaria evoluciona a sífilis secundaria, ¿ya? Y posteriormente a neurosífilis cuando no se trata. ¿Qué estadio presenta la enfermedad cuando no se realiza el tratamiento? Primaria, secundaria y terciaria. Muy bien. Aclaremos algunos nuevos conceptos. Cuando hablamos de PDRL, Venerabilization Search, es una prueba serológica utilizada principalmente para el tamizaje o screening de sífilis, donde vamos a observar los treponemas. ¿Y dónde debemos diagnosticar esto? En secundario y terciario. En el primario solo microscopía de campo oscuro, en el secundario PDRL más microscopía de campo oscuro, en el terciario solo PDRL. Muy bien. La microscopía de campo oscuro se utiliza para analizar elementos biológicos transparentes y sin intentar invisibles con iluminación normal. Donde vamos a buscar un agente causal que va a ser el treponema pálido. ¿Ya? Caso clínico número 4. Recordemos que existe otro tipo de sífilis. Tenemos sífilis primaria, secundaria, terciaria y la sífilis congénita. ¿Ya? Que esta muchas veces va a evolucionar hacia dos direcciones. Puede evolucionar al aborto o puede evolucionar cuando termina la gestación correspondiente. ¿Ya? Y en este caso vamos a tener la presencia de los estigmas sifilíticos, que pueden ser precoces o tardíos. En los estigmas sifilíticos precoces, ¿qué tenemos principalmente? Pénfigo, palmo plantar, ¿ya? También tenemos a la colitis nasal, que es una rinitis purulenta y hepatomegalia. Mientras que en los estigmas sifilíticos tardíos, que pueden ser hasta los 2 años, vamos a tener la triada de Hutchinson, ¿ya? Caracterizada por Dientes de dientes de Hutchinson. Hutchinson. Sí, apuntar. Guía sable y nariz en silla de montar. Perfecto. Completa el siguiente cuadro. Estadio primario, sintomatología. ¿Qué síntomas y signos vamos a tener en el estadio primario de la sífilis? Anomalías en inglés. Adenopatía y paravenopatía. ¿Cuál es la fuente de infección en este caso? Contacto sexual y transfusión sanguínea. ¿Qué prueba de laboratorio pedimos? Pero principalmente la microscopía de campo oscuro. En el estallido secundario, ¿cuáles son los síntomas y sintomatologías y signos? Muy bien, vamos a ver una erupción de lesiones cutáneas mucosas y una espiroquetemia. Cuando hablamos de espiroquetemia, ¿a qué se nos referencia? Muy bien. ¿Cuál es la fuente de infección? Contacto sexual, transfusión sanguínea. Recordemos que van a salir diferentes erupciones cutáneas, ¿no? También al contacto con estas secreciones producidas por estas lesiones, también puede haber contagio. ¿Qué prueba de laboratorio pedimos? Microscopía de campo oscuro PDRL. Muy bien. Y en el estadio terciario, ¿qué signos y sintomatología tenemos? Como sifilíticos y daño neurológico, que se conoce también como neurosífilis. ¿Cuál es la fuente de infección? No es contagiado, ¿ya? El único estadio de sífilis donde no existe contagio o transmisión es el Terciario. estadio terciario. Muy bien. ¿Qué prueba de laboratorio debemos pedir en este caso? PDRL. ¿Ya? Complete el siguiente cuadro con diagnóstico diferencial. Herpes genital, agente etiológico. Virus del herpes simple tipo 2. Características clínicas, las vesículas. ¿Ya? Las vesículas dolorosas. ¿Qué análisis de laboratorio pedimos? ELISA y ya. Ahora en el chancro blando, ¿cuál es el
agente etiológico principal. ¿Cuáles van a ser las características clínicas de este chancro blando? Doloroso. Muy bien, y de base sucia. ¿Qué análisis de laboratorio vemos? Úlcera. ¿Ya? Por la úlcera. Y en el chancro duro, ¿cuál es el agente etiológico productor? Gómez. Treponema pallidus. ¿Cuál hace las características de este chancro duro? Mira. Muy bien. Una úlcera con bordes bien delimitados. Un dolor. Muy bien. ¿Y qué análisis de laboratorio pedimos? Muy bien. En conclusión, en el diagnóstico de una infección genital, ¿usted considera que es más importante el diagnóstico clínico o el laboratorio? Clínico, ¿ya? Por las diferenciaciones en las lesiones y las secreciones. Recordemos que hasta el momento ya sabemos diferenciar entre un chancro blando, entre un chancro duro, ¿ya? Y los diferentes tipos de secreciones. Está presente. Está presente, doctor. ¿Ya? Y aquí tengo un pequeño cuadro que no va a servir de mucho para diferenciar entre una vaginosis bacteriana, una tricomoniasis y una candidiasis. Aquí está prácticamente todo resumido. El agente causal productor de una vaginosis, ¿cuál es? Gardnerella vaginalis principalmente. De una tricomoniasis, Pseudomonas vaginalis. Y de una candidiasis, Candida albicans. Ya. A ver, retroceder. Ibáñez, ¿está presente? Ya. ¿Cuál es la característica de la clínica de una secreción producida por una tricomoniasis? Una tricomoniasis. ¿Cómo va a ser la secreción? Amarillenta. ¿Qué más? ¿Está presente? Espumosa, amarilla, verdosa y espumosa. Muy bien. Rioja. Si tu paciente femenina te llega con una secreción grisácea, con un olor muy característico al pescado, ¿de qué debes pensar? Cualquiera de sospechar. ¿Ya? ¿Y cuál sería el cuadro clínico en este caso? Vaginosis. ¿Qué análisis pediría? Cultivo de la secreción vaginal. Vaginal. Cultivo de secreción vaginal. ¿Ya? Más una prueba que nos ayuda a diferenciar en este caso. Prueba de hidróxido de potasio al 10%. Muy bien. Ticona está presente. Oye, si tu paciente te llega con tu paciente femenina te llega con una secreción blanquecina, con una característica, una leche cortada, ¿de qué cuadro clínico sospecharías en este caso? ¿Cuál es este etiológico? Candida albicans. Muy bien. Está presente. Vamos a la competencia primero. Luego te puedes atender. Muy bien, vamos con las competencias, chicos. ¿Dónde está la lista por si acaso? La segunda lista la llevo. Gracias. Fíjate esta nota. Y ahorita vamos a pasar la lista, sí, ya. Competencias cognitivas. Primero, identifica la microbiota genital y los principales microorganismos patógenos del tracto genital masculino y femenino. ¿Será que los ovarios, en las trompas uterinas, tenemos microbiota? En la próstata, ¿no? ¿En una zona? Ahora,
En el caso de la mujer, en la vagina, ¿qué tipo de microorganismos podemos encontrar? Ya, los lactobacillus acidófilos. También pueden haber ya Candida albicans y en menor proporción. ¿Ya? Ahora, ¿qué agentes patógenos, microorganismos patógenos conocimos hoy día? Agente productor de chancro duro, Treponema pálido. Agente productor de chancro blando, Hemófilo. ¿Qué más? Agente productor de una tricomoniasis. Una vaginaria. ¿Es un parásito o es una bacteria? ¿Qué es? Parásito. Muy bien, parásito flagelado, intracelular. ¿Ya? Agente productor o agente biológico productor de una vaginosis. La vaginalis. ¿Y qué es una vaginosis? ¿O por qué va a ser producida principalmente? El equilibrio de la microbiota vaginal. ¿Ya? ¿Quedó claro eso, chicos? Quiero que aprendan a diferenciar entre una vaginosis y una vaginitis. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Sí. Perfecto. Y por último, describe las condiciones para la toma de muestras en el procedimiento microbiológico. A seguir en la búsqueda de diferentes patologías del tracto genital. Recordemos que existían diferentes instrucciones que le debemos dar a nuestro paciente, ¿ya? Para realizar una buena toma de una secreción vaginal o una secreción uretral en este caso, ¿ya? Mitchell, ¿cuál sería una indicación que yo le tendría que dar a mi paciente para realizar una buena toma de secreción vaginal? Ya, pero yo le tengo que decir, esto no vas a hacer antes de realizar la toma. Ya, no mantener relaciones sexuales 48 horas antes de la toma de muestra. Salvatierra, ¿te acordás? Otra instrucción que yo le voy a dar a mi paciente para realizar una buena toma de muestra de secreción vaginal. Muy bien. No tomar antibióticos 72 horas antes. Sebastián, ¿te acordás de la indicación? Para realizar una buena toma de muestra de secreción vaginal. Ya, yo me soy como bien. Muy bien, no realizarse duchas vaginales ni introducirse óvulos. Una recomendación más. Un lavado a genitales externos una noche antes. Muy bien, un lavado de los genitales externos con agua y con jabón una noche antes. Perfecto. Competencias prácticas. Tercero de los problemas relacionados con la epidemiología de los distintos patógenos y la técnica diagnóstica microbiológica. ¿Ya? Recordemos que existían infecciones. ¿Cómo se clasificaban las infecciones del tracto genital? Endógenas, transmisión sexual. Muy bien, por eso es importante saber la epidemiología. Si nos llega a nuestro paciente con una pareja estable, es tranquilo. Por lo tanto, debemos sospechar de otro tipo de infecciones, puede ser endógenas o adquiridas o iatrogénicas en este caso. Pero si nuestro paciente es promiscuo, tiene muchas parejas, muy bien, enfermedades de transmisión sexual. Qué raro se cambió. Perfecto, y la técnica diagnóstica de microbiología de elección. ¿Quedó claro entonces el tema, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Me quieran preguntar? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Saben de ese? ¿Sí?